Definitivamente la exposición, definitivamente mejores datos, más profunda, más dirigida a medicina. Lo que sí me parecería que deberíamos recomendar preciosa, y que lo recomiendo con todos, es no leer mucho. ¿Qué es lo que sucede, mi reina? Cuando tú lees, y es técnicas de exposición o técnicas para llamar a la atención de lo que se está capacitando, es que si tú lees en forma monótona, sin dar mayor realce a algún tipo de situación o un tipo de concepto, todo pasa desapercibido. Y al pasar desapercibido, se convierte en una exposición que puede tener mucho contenido, pero baja el nivel de entendimiento entre los que están atendiendo, porque realmente no atienden. Entonces, esto va para todos, no solo para ellos, va para todos. En sus exposiciones ya está bien si pongan algunos escritos, pero no se basen en leer todo lo que está. Ya, la doctora ha intentado en algunos momentos darles algunos pequeños aportes fuera de lo que está escrito, pero no ha dado una exposición en la cual requiera o me dé las ganas de entenderlo o estar sin nada pendiente. Si no es algo monótono, es como si te estuvieran arrullando. Te arrullan y vas haciendo eso. Entonces tu mente está pensando mil cosas y estás escuchando, no sabes lo que estás escuchando, y lo que estás viendo, no entiendes lo que estás viendo porque no estás escuchando. Si no, tu mente está en otro mundo. ¿Ya? Tiene que ser un poco más interactiva su exposición, por favor. ¿Ya? Pero eso va para todos. ¿No? Bueno, a mí me da gusto que haya mejorado bastante la calidad de la presentación en sí y de los conceptos y conocimientos que ha presentado. Bueno, hablemos un poquito. Doctora, creo que la exposición de cicatriz la pasamos para el siguiente. Ya. Porque si no, vamos a seguir con la 7 de la noche. Bueno, ahora vamos a la parte de repasar algunos pequeños conceptos. Ya, definitivamente, ¿qué es una herida? Solución de continuidad. ¿Correcto? Ese concepto ya me lo he modificado bien porque hablaba de heridas abiertas y heridas cerradas. No, herida es una solución de continuidad. ¿Correcto? Listo. Puede ser estructuras de piel, fascias, músculos, tendones o vasos sanguíneos. La clasificación de las heridas, bueno, naturaleza de lesión, profundidad, deformidad, comentamos. Heridas cortantes, objetos cortantes, ¿no? Que tienen filo principalmente. Cualquier elemento que tenga un filo puede originar una herida cortante. El riesgo de esto es que pueden ser profundas. ¿Y cuál es la característica? Son bordes bien definidos. Los bordes son bien definidos. ¿Correcto? Cuando lleven, no sé si llevan ustedes, ¿cómo se llama? Medicina legal o forense, van a recordar esa parte, ¿no? Cómo describir los diferentes tipos de heridas y de acuerdo a su calidad de presentación. Esta parte sí me pareció, con todo respeto, un poquito excesiva, porque toda hemorragia puede ser escasa, moderada, abundante. Es como decir, las comidas tienen que tener algo de sal. Puede ser mucha, poco o moderada sal. No me dices nada. ¿Me entienden? Es un sobre, como se dice, es redundar en algo que ya todo el mundo sabe. Ya que suele ser poco, regular o mucho. ¿Ya? Trata de evitar esos pequeños detalles. Bueno, las heridas punzantes son aquellas que tienen una punta, como dice punzantes. El riesgo que pueden llegar a ser muy profundas y el paciente o la persona que le está atendiendo no se da cuenta cuán profundas llegan a ser o hasta dónde pueden llegar. La característica típica es que presenta la lesión es puntiforme y lo peor de todo que en algunas ocasiones es tan delgado el objeto que
penetra o que realiza esta herida que no se nota a veces en el punto de entrada. ¿Ya? Bastante común, generalmente son con espinas o también agujas, es la más común. En el ámbito del ambiente criminal son los famosos verduguillos, que son lesiones punzantes, que generalmente los criminales lo embarran en heces para que siempre sea no solo lesión por penetración, sino también con infección agregada. ¿Ya? ¿Como qué animal mata por infección y no por la mordedura en sí? ¿Qué animal? ¿Qué animal? Un punto en su examen. A ver. El dragón de Komodo. Excelente. No se vale porque él rota con usted. No, yo no les he dicho. No les he dicho, no les he preguntado. Pero sí es el dragón de Komodo. El dragón de Komodo muerde y espera a que el paciente muera por infección. La saliva del dragón de Komodo es la más infectante que hay a nivel mundial. Después la del hombre. Pero la más agresiva es la lengua viperina del ser humano. Listo. Me hace recordar, ¿ah? Si no me hace recordar, yo me olvido, ¿no? Ya. Correcto. Entonces, tenemos las ceradas o por cizallamiento. Son aquellas que generalmente son producidas, como lo dice muy bien, pero no lo mencionó. Bueno, sí lo mencionó, bueno, con bordes dentados como un serrucho o una lata, ¿no? Pero más que hablar de cizallamiento, son heridas en oblicuas o en colgajo, que no son heridas así, sino son heridas oblicuas, que sacan un pedazo de piel o como si una lonja, ahí está, en lonja, ¿no? Por eso tienen esta característica, que son oblicuas, el corte es oblicuo, ¿ya? Generalmente este tipo de lesiones se les llama, dentro de la descripción médico-legal, son lesiones en colgajo, ¿ya? Tenemos las lesiones avulsivas o de desgarro, generalmente son por tracción, ¿ya? Acá vemos una lesión acá muy fácil de identificar. Muy probablemente el paciente se le ha enganchado de un sitio a tratar de sacarlo y se ha arrancado. O desgarrazo por arrancamiento. ¿Correcto? ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que ha pasado? Esta es una piel generalmente de ancianos. La piel de los ancianos es muy suave, muy sensible, muy delicada. Entonces, a un anciano, un paciente de 90 años, tú le agarras fuerte y tratas de jalarlo, hace simplemente esta tracción sobre la piel y se forma una herida. Te jalaste toda la piel. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en el tratamiento de pacientes ancianos. ¿Ya? Son muy característicos bordes irregulares, bueno, también causadas por mordeduras o accidentes de tránsito. Bueno, todo tipo de un accidente de tránsito puedes encontrar todo tipo de heridas. ¿Ya? Bueno, unas que son quemaduras, ya después vamos a ver, pero acuérdense, primer grado, epidermis, segundo grado, dermis, tercer grado, hipodermis, cuarto grado, generalmente calcinación, ¿no? Ya el tejido está negro por cada lado, pero generalmente hablamos de tres tipos. ¿Ya? Primer grado, ¿qué es? Segundo grado, tercer grado, hipodermis, perfecto. ¿Ya? Y las mordeduras, acá parece que es un enamorado un poquito fogoso, ¿no? Ligeramente fogoso, ¿no? Pero, bueno, ya sabemos. Listo. ¿Por qué es más peligroso que una persona? Lógicamente porque tiene mayor cantidad de gérmenes que la de un perro. Y hay muchas teorías de que dicen que la saliva del perro es curativa más que infectante, ¿no? Pero, bueno, todavía estamos en esa duda, porque tenemos, bueno, trato bastante de lo que son mordeduras caninas, y esas mordeduras caninas algunas veces sanan muy rápidamente, facilísimo, pero hay otras que realmente se convierten en úlceras crónicas y que son de difícil tratamiento. ¿Ya? Pero sí, la mordedura más contagiante más infectante de casi todos los animales es
la disciplina. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Como vuelvo a repetir, una mordedura, ¿se puede cerrar inmediatamente, sí o no? Sí. Sí. Y ahorita lo vamos a ver. El gato, bueno, el 50% de las personas tienen un gato, ¿no? Y como les dije la anterior vez, ¿por qué el engranaje del gato duele, arde, molesta y fastidia? Se trata de esta famosa Bartonella hanselae, ¿ya? Que también es muy interesante que no es del gato, es de los felinos. Por eso también, muy casualmente acá en Cusco hemos tenido una lesión por mordedura de león. ¿Qué? De león. Hace años. Oh, hace como 10 años. ¿Ya? Tuve que atender a un paciente, una señora que le mordió un león. Se le había agarrado y había jalado como tener un deducimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, esos pacientes se le infectó la herida muy fuerte. ¿Por qué tenemos esta famosa Bartonella hanselae? Es muy interesante porque no lo sabía tampoco y ninguna clase de cirugía plástica me había dado esta información. Esta información me la dio el infectólogo, que me ayudó o me apoyó para el tratamiento de esa paciente. ¿Ya? Pero es muy importante conocerlo para que puedan identificar que una mordedura de gato hay que ser muy cautos en lo que el antibiótico que das. En mordedura de perro, ¿cuál es el antibiótico que se da por excelencia? Amoxicilina con ácido clavulano. Pero en mordedura de gato no es así. En mordedura de otro gato felino es acitromicina o doxiciclina. ¿Sí? Ya. Entonces, ya en mordedura de gato es Bartonella hanselae, acitromicina o doxiciclina por excelencia. Listo, ahora vamos al acuerdo. Profundidad, escoriación, superficial. Acá lo resumimos todo, ¿no? Superficial, escoriación, generalmente llega a esta epidermis, a veces con un poquito de dermis, ¿no? Cuando ya hablamos de superficial, llegamos hasta hipodermis, o sea, comprometemos toda la dermis. ¿Correcto? Toda la piel. Y de ahí ya más profunda, llegamos a comprometer zonas musculares, ¿no? Cuando es penetrante, llega hasta por debajo generalmente del músculo. Pero cuando hablamos de perforantes, ya estamos hablando, como acá habla, que va a entrar a una cavidad. Puede ser cavidad cerebral, cavidad oral, cavidad pulmonar, abdominal, pélvica. Entonces llega a conectar una cavidad con otra, o el medio ambiente con una cavidad. ¿Correcto? Por eso eso. Y el empalamiento, bueno, es cuando se han, con flechas, palos, así ya se han atravesado todo la zona. Puede ser el miembro o puede ser del abdomen, ¿no? He visto personas que se han clavado un barra de fierro que entra al abdomen, sale por la espalda, es un empalamiento, aunque es con fierro, pero es empalamiento, que ha provocado una herida penetrante, perforante. ¿Entiendes? Se pueden conjugar los diferentes términos para describir mejor una lesión. ¿Correcto? Listo. Según contaminación, esto es muy importante que lo entiendan bien. ¿Ya? Según la contaminación tenemos las heridas limpias, contaminadas y heridas sucias. ¿Cuáles son las características? Generalmente la herida limpia es la de cirugía. La que vamos a hacer una cirugía, donde hacemos una coasepsia, antisepsia, cortamos con todo el medio ambiente bastante controlado. Pero igual, sea como sea, ¿qué porcentaje tenemos de infección? Un 2%. Algunos textos 1, algunos textos 2. ¿Ya? Ya que la colega ha dicho 2%, entonces nos quedamos con 2%. Y eso es algo sí interesante que mencionó la colega, ¿no? Un texto me dice A, un texto me dice B, otro texto me dice C, ¿no? Y eso también es lo que tenemos que hacer acá. ¿Por qué también esto? Porque en muchas ocasiones cuando hacemos la clase y les pregunto en el examen cuál es el porcentaje de infección en heridas limpias, y acuerdo el 2%, pero va a venir un
futuro colega va a decir, doctor, pero en este libro dice 1%, y yo marco 1%. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo? Que hemos quedado en clase. 2%. Pero doctor, el libro dice una cosa, ya, entonces tú no has venido a clase. Peor, falta. ¿Me entiendes? O sea, ustedes van a ser siempre, y acuérdense esto, siempre van a ser dueños de lo que piensan y esclavos de lo que dicen. ¿Ya? Así te cuiden bien sus palabras cuando hablen. Bueno, tenemos limpia contaminada. Bueno, en la limpia contaminada es cuando ingresamos a un tracto hueco, a un órgano hueco, gastrointestinal, genitourinario, respiratorio. Limpia contaminada, pero también se considera lesiones o heridas limpias contaminadas aquellas que utilizan materiales protésicos. Por ejemplo, una hernia inguinal no necesitamos entrar en una cavidad, pero utilizamos generalmente la malla de polipropileno, entonces ya se considera limpia contaminada. Una cirugía vascular de recambio valvular, que es lo que pasa, no estamos entrando en una cavidad hueca, pero estamos utilizando prótesis. Por lo tanto, se considera limpia contaminada. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahí es donde vemos que necesitamos profilaxis antibiótica. Entonces, también es una parte que ahorita lo vamos a ver, que describió muy bien cómo manejar los tipos de heridas. Dime, mi reina. Pero en eso tenía dudas, porque estaba buscando y dice de acuerdo, las válvulas protégicas cardíacas. Por ejemplo, cuando una válvula cardíaca es una herida limpia, ¿no? Donde no hay contaminación. Pero si es una herida limpia contaminada es cuando hay una manipulación de estructuras ya cercanas a la válvula cardíaca sin violar la técnica de asepsia. Y ya también una herida contaminada con válvula cardíaca, cuando es en el proceso de operar, puede adquirir un proceso infeccioso. No, es que no hablemos, no estoy hablando de herida contaminada. Estoy hablando de una herida limpia contaminada. Entonces el concepto debe ser prótesis o algún tipo de material protésico a utilizar en una cirugía, convierte esa cirugía en limpia contaminada. Por ejemplo, en una cirugía de artrosis de cadera o de prótesis de cadera, a pesar de que se toman todas las medidas asépticas, la consideramos como limpia contaminada por utilizar un material protésico. ¿Correcto? Ahora ya vamos a la contaminada. Contaminada definitivamente ya ha habido algún tipo de riesgo de infección 5% a 10%. ¿Ya? Entre 5 a 10%. ¿Correcto? Ahora, si nos vamos a la contaminada, definitivamente ya ha habido un tipo de contacto con algún tipo de sustancia que no está totalmente aséptica. Puede ser contenido intestinal, puede ser orina. Uno de los detalles que siempre yo discuto bastante, que normalmente la orina es aséptica, no tiene por qué contener gérmenes. Pero muchas personas que dicen contacto con orina ya se contaminó y ya se infectó. ¿Por qué? ¿Por qué consideran la orina infectada? Y muchos dicen, no, que cuando tienes que ir al baño te tienes que lavar la mano después de haber orinado. ¿Por qué? Si teóricamente la orina es aséptica. Más bien te tienes que lavar las manos antes de tocar tus genitales, no después. ¿Ya? Entonces son conceptos un poquito equivocados, o me parecen personalmente equivocados, ante esas concepciones, que los genitales siempre son contaminados. No. Ese es el concepto anacrónico, con todo respeto cristiano, católico, apostólico, romano, de que al satanizar el sexo, satanizan el órgano sexual, tanto femenino como masculino. ¿Ya? Bueno, solo como un aporte personal. Listo, bueno, ya ha tenido un contacto con algo contaminado. Entonces, el riesgo de infección es ya del 20% y personalmente yo diría 25%. Pues ya nos quedamos en regla. Limpia, 2%. Contaminada, 5%. No, limpia contaminada, 5%. ¿Correcto? Contaminada, 20%. Sí, personalmente yo he tenido hasta 30%, pero 20%.
Y cuando hablamos de clase sucia, herida sucia o infectada, ahí sí hablo, en sucia o infectada, ahí sí hablo hasta un 40% de infección. Bueno, acá me viene mayor a 30, pero quedamos un 40% de infección. Entonces, ahí viene mi pregunta. Acá viene mi pregunta dentro de que si una herida está sucia, toda mordedura va a ser considerada herida sucia, ¿correcto? Entonces, si una mordedura por animal, perro, digamos, no la vamos a cerrar porque tenemos miedo de que se vaya a infectar, tenemos menos del 50% que se va a infectar. ¿Tenemos más probabilidades o menos probabilidades que se infecte? Menos probabilidades. Entonces, lávenla bien. Como digo, ¿cómo la tenemos que lavar? ¿Cómo? Calzoncillo sucio de su enamorado después de 3 días de campamento. O sea, lávelo bien, a conciencia. ¿Ya? Para que mate todo tipo de gérmenes. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque con un buen lavado, utilizando soluciones adecuadas, como dice su compañera, soluciones adecuadas antisépticas, podemos conseguir que la herida, que este riesgo de infección baje a casi cero. Y con eso podemos reparar una mordedura de manera estética adecuada y no dejarle secuelas muy fuertes al paciente. Una mordedura en cara, me ha llegado al consultorio, una mordedura en cara con 10 días de evolución, sin haber sido cerrada. ¿Por qué? Porque la personal genial, los genios que la han atendido en una posta médica, han dicho, no, mordedura de perro no se cierra. Y viene la paciente, que es una niña con una mordedura totalmente abierta, ya está hospitalizándose y con una cicatriz que va a quedar terrible fea. Dime, preciosa. Si nos llega ese caso, doctor, ¿qué tipo de sutura haríamos? ¿Intradérmica, punto La que te continuo? guste. Lo que tienes ¿No hay que hacer preferencia? es lavarla bien. Lo que yo sugiero, generalmente, puedes hacer cualquier tipo de sutura, generalmente tratar de utilizar materiales sintéticos. Se recomienda también utilizar hilos monofilamento, no multifilamento, pero principalmente si tienen alguna herida con riesgo que se pueden infectar, nunca hagan puntos continuos o no la cierren totalmente herméticamente con puntos continuos. Yo recomiendo puntos separados para que si en algún momento se empieza a formar pus, tenga un punto de salida. Porque cuando es punto continuo, por orden de salir y empieza a acumularse la pus. Y si se acumula la pus, si no puede salir por la piel o por la herida, se empieza a meter por otros lados y el proceso es más agresivo. ¿Correcto? ¿Ya? Pero la condición, ¿cuál es? Limpio. Un adecuado lavado. ¿Sí? Correcto. ¿Riesgo de infección cuál es? 20. 40%. ¿Riesgo de infección de contaminada? 20. ¿De limpia contaminada? 5. 5 quedamos. Dije 5, al último dije 5. ¿Y de las limpias? 2%. ¿Correcto? Avanzamos. Entonces, este es el manejo. En las limpias contaminadas, teóricamente en las limpias normalmente no utilizamos antibióticos. No deberíamos utilizar antibióticos. Realmente, en una herida limpia. ¿Ya? Pero lastimosamente, el miedo pánico, terror de que por ahí un bicho por ahí se haya metido, utilizamos antibiótico profilaxis, que es un tratamiento por 3 días. Un pseudo tratamiento que es por 3 días. ¿Ya? Normalmente una antibiótico terapia por 5 a 7 días. Ya, se amplió completo. ¿Ya? En las heridas limpias contaminadas, lo mismo. Todas son, ¿qué dice? Se realiza lavado, agua y jabón. Se realiza lavado, cuidadoso. Se realiza debilitamiento con agua y un adecuado lavado. Se requiere de drenaje adecuado, pero igual sea como sea, siempre va a ser un adecuado lavado. Todas se tienen que limpiar y lavar. ¿Correcto? Ya en heridas limpias contaminadas sí utilizamos antibióticos por profilaxis por reglas, por obligación. ¿Ya? Pero en heridas contaminadas sí tratamiento antibiótico terapia y infectadas antibiótico terapia.
Entonces, en limpias y limpias contaminadas podemos utilizar antibiótico profilaxis. Y en las heridas contaminadas y heridas infectadas, simplemente antibiótico terapia. ¿Correcto? Ahora, una de las cosas muy interesantes es que si tenemos una herida infectada, no viene toda sucia con pus, nunca se olviden, por favor, antes de dar antibióticos, ¿qué tienen que hacer? Tomar cultivo. ¿Ya? Si nos viene un absceso, entonces viene el paciente con un absceso, pierna, cualquier parte del cuerpo, y no ha sido atendido en otro sitio o en un sitio donde no le han dado ningún tipo de antibiótico, entonces si van a punzar ese absceso, púnselo, perfecto. Tomen una muestra y mándenlo a cultivo. ¿Ya? Muy importante ese cultivo para saber si el antibiótico que están ustedes dando es el adecuado para controlar esta infección. ¿Correcto? Ya. Tampoco vengan con la idea que si no han hecho cultivo no le van a dar antibióticos, por favor. Ustedes tienen que dar antibióticos según los criterios antimicrobiológicos que tienen con respecto al tipo de herida que ha sido. Si ha sido mordedura de gato, ¿qué antibiótico le van a dar? Acitromicina o doxiciclina. Si es mordedura de perro, clavulánico con amoxicilina. Si es mordedura humana, ácido muriático. Cúbralo con un espectro amplio, puede ser con ciprofloxacina o una quinolona, y juntándolo con ácido clavulánico y juntándolo hasta todavía para anaerobios, ¿no? Para heridas contaminadas. ¿Qué? Para heridas contaminadas, doctor, ¿qué antibióticos? En heridas contaminadas. Igual ya es un antibiótico no tan agresiva, pero antibióticos de acuerdo al origen y zona. Por ejemplo, tenemos una herida y que nos ha venido, hemos hecho una perisectomía, ¿ya? Y había bastante pus, ¿ya? Entonces se nos ha contaminado la herida consideramos esa herida contaminada, a pesar de que hemos cubierto con gasa la herida, hemos protegido la herida, todo eso, pero hay probabilidad que haya habido contaminación. Entonces, de acuerdo al riesgo de contaminación, si es materia fecal, que utilizamos generalmente metronidazol. ¿Ya? Si es una herida contaminada por contenido respiratorio, que es hemos entrado al tracto respiratorio, hemos sentido unas secreciones medias no totalmente estériles, se ha contaminado la herida, entonces ahí podemos utilizar para respiratorio, podría ser una ceftriaxona, ¿no? ¿Ya? Si hemos contaminado como orina, podríamos pensar en utilizar amicacina, que es el germen, pero que el E. coli que responde mejor a la amicacina o gentamicina. Entonces, de acuerdo a con qué ha sido contaminada, pensamos con qué antibiótico mejor lo vamos. Pero tenemos que darle un antibiótico. Y si es posible, antes de darle antibióticos, hace un pequeño cultivo y dicen, vamos a ver qué sale. ¿Correcto? Entonces, el cultivo es muy importante. ¿Sí? Bueno, manejo. Todos. Ya saben, antibiótico terapia, máximo es a partir del cuarto día de antibiótico. Hasta el tercer día podemos considerarlo como antibiótico profilaxis. ¿Correcto? ¿Ya? Y la antibiótico terapia va de acuerdo a lo que los gérmenes más comunes. ¿Sí? ¿Ya? El antibiótico profilaxis generalmente utilizamos cefalosporinas. ¿Ya? Esto es interesante. Si sospechamos contaminación por bacterias anaerobias, ya no vamos a darle antibiótico profilaxis. Ya nos mandamos directamente con antibiótico terapia. Si sospechamos simplemente que haya una contaminación por algún germen ya más fuerte, que son los anaerobios, ya no me voy con antibiótico profilaxis, es antibiótico terapia. ¿Correcto? ¿Ya? Agudas crónicas, agudas menores de 3 semanas, crónicas mayores a 3 semanas. Pero acá lo que faltó, ¿qué fue? ¿Cuáles son las condiciones que me pueden llevar a una herida crónica versus una herida aguda? Las heridas agudas generalmente no tienen infección, ¿ya? Están relativamente limpias contaminadas y tienen todos los parámetros para cerrar. ¿Cuáles son? Una buena irrigación,
¿ya? Que esté sin infección, que tenga una buena oxigenación, ¿ya? Que esté cerrado o afrontado de forma adecuada. Entonces, todo eso me va a llevar, son factores para una herida aguda que cierre, ¿no? Entonces, ¿cuándo se convierte en herida crónica? Es una herida crónica, ¿por qué? Porque no cierra en el periodo establecido adecuado, que personalmente es 2 semanas, pero considero unos 3 semanas para todos. Entonces, si a la tercera semana la herida no se cura, ya se considera una herida crónica. Y si consideramos que es una herida crónica, tenemos que pensar en todos los factores que pueda haber que condicionen a una herida crónica. Puede estar infectada, ¿ya? Pueden ser infecciones leves que tengan solo en la superficie, que estén ahí purulando, que no hagan infección sistémica, pero estén ahí purulando y que nos esté produciendo la perpetuación de esa herida, ¿ya? 2, puede ser baja oxigenación, pie diabético, por ejemplo. También puede ser pacientes que tengan arteriopatías o arteriolopatías donde la oxigenación sea escasa. Y si hay escasa oxigenación, hay mala cicatrización o no cicatrización. Tenemos también problemas con la sensibilidad. Si un paciente está constantemente golpeando esa herida, hiriendo, volviendo a hacer la herida se hace crónica. Y eso también en pie diabético. Como no tiene una adecuada sensibilidad, para produciendo trauma y trauma sobre la misma herida. Entonces, si no hay un adecuado reposo de esa zona en que no sea traumatizada, va a volverse a formar una herida crónica. ¿Correcto? Entonces, tenemos que los principales factores para que se vuelva una herida crónica es adecuada oxigenación, trauma constante o permanente o infección. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en las úlceras de presión, ¿qué es lo que origina constantemente que esa herida se mantenga abierta? La presión. ¿Correcto? La falta de movimiento, mejor dicho. En las úlceras varicosas, ¿qué es lo que mantiene que esa herida constantemente esté irritada? Es la sangre. La sangre, acuérdense que es un elemento extremadamente irritativo fuera del vaso sanguíneo. Dentro del vaso sanguíneo no pasa nada. Fuera del vaso sanguíneo es extremadamente irritativo. Por eso un pequeño golpe, se te pone un pequeño hematoma, tú te tocas, ¡ay, miércoles! Duele. ¿Por qué ese pequeño hematoma duele? A pesar de pequeño, porque hay sangre extravasada fuera del vaso sanguíneo. Y bastante irritativo. ¿Ya? Y al producirse una irritación crónica de un tejido, empieza ya los mismos tejidos de inflamación o inflamatorios que están constantemente irritando esa zona debido a la sangre que se está extravasando, me produce primero cambios tróficos de la piel. Entonces todo se empieza a reemplazar, todo un tejido sano empieza a reemplazarse o infiltrarse por tejido inflamatorio, hasta que llega en las úlceras varicosas a formarse una herida. Y la misma presencia de sangre hace que esa herida empiece a crecer. Entonces, el tratamiento de la úlcera varicosa es sacar las venas varicosas. Y con eso ayuda a que se cure esa úlcera varicosa. O mejorar la compresión y irrigación de regreso de la sangre, o irrigación, o ¿cómo se llama? El regreso de la sangre venosa hacia la parte superior. Por eso en ese tipo de heridas se recomienda vendajes, úlceras, uso de medidas de presión, cirugía láser para cortar las colaterales de las venas varicosas que están produciendo todo ese problema de la úlcera varicosa. ¿Ya? Entonces, ¿una herida aguda puede clasificarse como crónica después de 30 días? No. Una herida aguda después de 3 semanas de haberse producido y no me cierra, la considera úlcera. ¿Correcto? Decía hasta 21 a 30 días, por eso lo consideré. Por eso, 21 días. Estamos afianzando datos. Estamos afianzando. ¿Ya? Es que me parece que tú has considerado como una úlcera crónica que el origen no puede ser una úlcera aguda. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos úlceras crónicas que por origen de ser agudas se convierten en crónicas. Y muchas veces, muy comúnmente, son mordeduras de animales.
¿Ya? Correcto. Técnicas de debridamiento, bueno, todo lo que conocemos, un lavado, debridamiento mecánico, químico, físico, hasta podemos tener un debridamiento láser, todos los tipos se puede hacer debridamiento. Pero todo vamos a hacer, sacar todo el tejido desvitalizado y sacar todo el tejido necrosado y tratar de retirar todo tipo de tejido contaminado o infectado. A eso va el desbridamiento. ¿Ya? Sacar todo tejido desvitalizado, necrosado y contaminado o infectado. Ese es el. Lo podemos hacer de diferentes maneras. Debridación mecánica, como ven acá, sacan una escara negruzca, tratar de sacar todo el tejido que esté desvitalizado o necrosado. Si vemos acá, debridación quirúrgica también, sacar toda esta escara y tratar de dejar todo el tejido limpio posible para que pueda hacer la segunda fase de la cicatrización, que lo vamos a ver en el siguiente. ¿Ya? Debridación quirúrgica, bueno, todo es lavado. Debridación química lo podemos utilizar con diferentes elementos que nos pueden colaborar o nos pueden ayudar a que la herida pueda retirarse de todos los tejidos. Por ejemplo, que contienen colagenasa. Bueno, acá tenemos en esto, bueno, esto es ácido, bueno, el que tiene, por ejemplo, colagenasa, acá está, ¿no? Que contiene colagenasa, que nos ayuda a derretir todo el tipo de colágeno que pueda estar contaminado. Como el colágeno, cuando está contaminado, ya no tiene mucha vida, pero es proteína, y a las bacterias les encantan las proteínas, especialmente donde no les llega la sangre. Entonces, felices y contentas, empiezan a hacer fiestas y a reproducirse en forma adecuada. Se pueden utilizar, por ejemplo, acá, la fibrinolinasa, un componente muy parecido a las colagenasas, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer tanto de manera química, mecánica o quirúrgica es tratar de eliminar todo ese tejido que está contaminado, infestado, que está desvitalizado o necrosado, ya no con un bisturí, sino de manera química. ¿Ya? ¿Pensaba que me estás haciendo alguna señal? No sé. Estamos de tiempo, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos. ¿Ya? Los que están haciendo práctica ven cómo trato de utilizar diferentes tipos de medicamentos, no solo físicos, sino químicos, para tratar de ayudar a mejorar una herida. ¿Ya? Entonces, todos estos. El autolítico, bueno, se utiliza a veces para que el mismo organismo empiece a alisar, consumir y regenerar. ¿Ya? Que el más común es el hidrogel o hidrocoloide. ¿Ya? Como dicen, el protosan. Que hay protosan y hidrogel que utiliza también para mantener y a mejorar la heridas. Uso de apósitos pasivos, unas gasas comunes y silvestres, puede ser apósitos, gasapósitos, y los interactivos que empiezan a producir esto, ¿no? Un debridamiento autolítico o un debridamiento químico, porque todas esas gasas o diferentes elementos que está utilizando pueden contener algún tipo de químico que nos puede ayudar a mejorar. ¿Ya? Los apósitos hidrocoloides generalmente, bueno, acá ya estamos especificando, hablando de estos bioactivos. Entonces, apósitos hidrocoloides idealmente no utilizar en una herida infectada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene elementos acelulares no vascularizados, que en una herida limpia estimulan la formación de tejido de granulación o reepitelización, pero cuando está infectado, estimula a que las bacterias hagan su fiesta. ¿Ya? Entonces, por eso es que no se debe utilizar en heridas infectadas, úlceras venosas o heridas infectadas. ¿Por qué? Porque el problema es que es alimento para gérmenes. ¿Y por qué no se utilizaría en úlceras venosas? Porque en las úlceras venosas, si ustedes se dan cuenta, la irritación crónica provoca una formación exagerada de tejido de granulación, que llega a romper
la barrera de la piel. ¿Aló? Entonces, ¿por qué? Porque esta irritación crónica desencadena la formación de tejido de granulación, que ya la doctora en su siguiente exposición le va a dar más alcance de lo que es un tejido de granulación. Pero bueno, entonces ese tejido de granulación es proliferativo. Entonces, si ponemos una sustancia, que es un hidrocoloide, que desencadena, ¿qué me va a desencadenar? Formación de tejido de granulación. Sobre una zona que está produciendo tejido de granulación, va a ser peor, no va a ser mejor. ¿Correcto? Listo. Entonces tenemos los alginatos. El alginato cálcico es utilizado, bueno, me hubiera gustado que me hablabas del origen del alginato cálcico. Es en base al coral. ¿Ya? Se forman fibras en base a células de coral y que producen un ambiente extremadamente hiperosmolar. Al crear un ambiente hiperosmolar jalan bastante la secreción, pero también crean un ambiente muy dañino para los gérmenes. Si es hiperosmolar, entonces se necrosan así, y mueren entre ese ambiente. Por eso el alginato también es bioactivo. No solo me ayuda a estimular la cicatrización, sino me ayuda a mantener un ambiente lo más estéril posible. Aunque hay gérmenes que sí se resisten a esta acción, pero por lo menos los gérmenes más comunes los trato. Y me hace que la herida se empiece a limpiar y a granular también. Porque ese medio hiperosmolar también hace que el tejido granuloso empiece a proliferar. ¿Correcto? Los hidrogeles también hacen la misma secuencia. Pero hay hidrogeles que ya tienen iones de plata. Entonces, la plata iónica funciona como antiséptico natural. ¿Correcto? ¿Ya? Y con carbón activado, todos estos, igual lo mismo, porque están cubiertos también con alginato de calcio. Y el carbón también me ayuda a mantener un espacio más limpio. ¿Correcto? ¿Ya? Acá lo que sí te olvidaste de hablar es de los apósitos que contienen miel de abeja. ¿Ya? Si ustedes han escuchado que utilizan miel de abeja para curar heridas crónicas, ¿no? Entonces ustedes por favor tengan el concepto en la cabeza. Todas esas medidas, tanto la miel de abeja como el azúcar rubia, como la gelatina, todos esos, la miel de abeja, la gelatina y el azúcar, crean un medio hiperosmolar que ayuda a mejorar la calidad de formación de tejido de granulación y un ambiente agresivo para los gérmenes. Más agresivo es la miel de abeja. ¿Por qué? Porque contiene un antibiótico natural, que es la biotina, que ayuda a que ese virus infecte. Entonces, si ustedes compran miel de abeja y que no la han comido y que al mes ven que está creciendo hongos, no era miel de abeja. Era cualquier otra cosa, miel de abeja, chancata, licuada, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, ahí como se dan cuenta que si comieron una buena miel de abeja, ¿ya? Nunca va a contaminarse. ¿Ya? Ahora, el filocolágeno cálcico con colágeno, bueno, son las diferentes formas de combinaciones para tratar de ayudar a la formación o al mejoramiento o el crecimiento del tejido de granulación, y ese tejido de granulación me crea una base para que pueda haber una repitelización espontánea. ¿Cómo lo va a hablar su compañero la próxima clase, ¿no? Los injertos artificiales, bueno, más que todos es matriz dérmica, y no solo es de origen porcino, son de cresta de gallo también, o de diferentes tipos de elementos que tienen alta cantidad de colágeno. ¿Ya? Y utilizamos, por ejemplo, como la matriz dérmica, que es extremadamente cara, pero acuérdense, la matriz dérmica no es piel artificial. Ya muchos dicen, no, que la matriz dérmica es para que crezca piel artificial. No es matriz, es para crear un sustrato lo suficientemente adecuado para que podamos hacer un injerto de piel. Por ejemplo, en heridas que tenemos hueso expuesto y el hueso ya está seco, no hay nada que hacer ahí. Entonces, ¿qué ponemos? Matriz dérmica, y esa matriz dérmica después de 21 días, al estar en interacción con los bordes de la herida, entonces han empezado de los bordes de la herida a empezar a crecer tejido de granulación, que me lleva a tapar el hueso. Y cuando me tapó el hueso, o ese tendón, que también puede ser porque es totalmente avascular el tendón, me provoca o me da la oportunidad de coger un injerto de piel y listo.
se tapó la herida. ¿Correcto? Entonces, esos son los injertos artificiales o porosos artificiales. ¿Ya? Pero también, esto nos puede dar dos diferentes tipos de elementos que estamos utilizando. Entonces, por eso muchos internos, y eso había la aclaración exagerada, es que muchos internos que estamos utilizando alginato cálcico, la herida está yendo bien, y me preguntan, ¿y doctor, podemos usar azúcar para esta herida? Sí, pero si estamos yendo con mi alginato cálcico bien, ¿para qué quieres azúcar? Me dicen, doctor, ¿y con miel podemos hacerlo? Sí, pero si estamos bien con alginato, estamos bien con hidrogel, estamos bien con iones de plata, ¿para qué vamos a necesitar lo otro? ¿Me entienden? O sea, todos son alternativas. Una no es mejor que la otra. ¿Ya? ¿Correcto? Bueno, ahora tenemos la clorhexidina, que es un antiséptico de amplio espectro y que deja una lámina antiséptica que ayuda a que no crezcan gérmenes durante un buen tiempo, generalmente 3 a 4 horas. ¿Ya? ¿Y por qué diablo de 3 a 4 horas? Porque, si ustedes se acuerdan, o bueno, sí, espero que se acuerden, cuando nos lavamos la mano con clorhexidina para entrar a la sala de operaciones, teóricamente se dice que si la cirugía dura más de 3 horas, tenemos que volver a irnos a lavar la mano. ¿Ya? Eso es teóricamente, porque generalmente no es. Ya si son 4, 5, 6 horas, ya ponga la mano, ya está limpia. Bueno, ya me defiendo el guante, ¿no? Ese es el detalle. La polihexamina de betaína es algo que se está empezando a utilizar, tanto como solución estéril como en gel, para mantener limpia una herida. ¿Ya? El famoso Protosal, que estoy utilizando ahorita en bastantes sitios y que le dan una calidad de mejor curación con esos líquidos y que ayuda en todo tipo de lesiones y especialmente heridas crónicas. ¿Ya? Esto es para que lo tomen en cuenta. Es muy importante tomar en cuenta todo esto para cuando ustedes tengan heridas crónicas. ¿Ya? Las úlceras de cúbito, bueno, las úlceras de cúbito, origen, no movimiento. Tratamiento ideal de una úlcera de cúbito, movimiento. Acuérdense que la úlcera de cúbito, muy interesante, es que tiene un doble daño por dos lados. De afuera hacia adentro por la superficie donde está en contacto y de adentro hacia afuera por la prominencia ósea que está en contacto también. Entonces, si yo cojo este tejido y lo aplasto, lo estoy aplastando solo por un lado o por dos lados. De acá, aplasto por un lado o por dos lados. Ya, la fuerza viene de acá, pero también el rebote de la fuerza viene de acá abajo. Entonces, el daño es de piel hacia músculo y de hueso hacia piel. Entonces, muchas veces por eso es que encontramos en las úlceras de cúbito cavidades, ¿ya? O como cuevas adentro, ¿no? Cavernas. Vemos la ulcerita de cúbito, es una cochinadita así, pero metemos el dedo y encontramos una gran cavidad de piel o tejido necrosado destruido, con bastante secreción purulenta. ¿Por qué? Porque ha habido el daño de adentro hacia afuera. Y muchas veces el daño más rápido es el que va de adentro hacia afuera que el daño de afuera hacia adentro. Porque por lo menos la piel me da cierta resistencia al daño. En cambio, de adentro hacia afuera, el músculo no me da resistencia al daño. Y se daña más rápido. ¿Sí? Entonces, el daño es de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Acuérdense. Y generalmente donde se dan en zonas de prominencias óseas. ¿Cuáles son las más comunes? La úlcera de decúbito sacra y la úlcera de decúbito isquiático. ¿Por qué las dos son tan importantes? Bueno, ¿ya? ¿Por qué las dos son tan importantes? Porque son las que se forman principalmente el paciente cuando está echado, la que más fácil se forma es la úlcera de decúbito sacra. Y cuando el paciente está sentado, la que más fácil se forma es la úlcera de decúbito isquiático. Entonces, si viene un paciente con una úlcera isquiática totalmente séptico, o sea, total echado, ustedes van a decir que esa úlcera de cúbito isquiática es porque está mucho tiempo echado. No. Y lo segundo, normalmente, ¿qué paciente está normalmente sentado? En silla de ruedas, un parapléjico.
no un postrado. Entonces, la isquiática es del paciente parapléjico generalmente y la decúbito sacra es de pacientes postrados. ¿Sí? Ya. La escala de Braden, claro, la escala de Braden es muy interesante, pero es un término bastante utilizado más en enfermería que en medicina. ¿Ya? Es para prevenir las úlceras de cúbito y se basa en todas estas posibilidades, ¿no? Percepción celular, humedad. Entonces es la enfermera que determina esto y dice, hay que movilizarlo constantemente, no se tiene por qué movilizar. Pero entiende la escala de Braden, que mira, me habla de la percepción sensorial. Si el paciente no siente, no se moviliza, si no le ve, no se moviliza. Ustedes sin haberlo percibido, ustedes se han movilizado en su sitio por lo menos cada 5 a 10 minutos. ¿Ya? Y si no lo perciben, ustedes están así. Todo eso. No lo perciben ni se dan cuenta que no se han movilizado, pero su sensibilidad va a hacer que apenas empiecen a sentir que va a empezar a haber un tipo de daño por su no movilización, inmediatamente su cerebro lo hace muy bien. ¿Ya? Pero es algo que tenemos que... Entonces, si no hay percepción cerebral, el paciente no se va a querer mover. Si no le duele, no se quiere mover. Si hay posesión de humedad, se empieza a macerar. Si no hay actividad, lógicamente, hay que hacerlo activo. Y la actividad se va con la movilidad. Tenemos pacientes, como el paciente que tenemos, los que hacemos práctica, que tiene su úlcera de cúbito, y el paciente, antes que yo lo vea, el paciente todo el día estaba así. ¿Qué pasaba? ¿No se mueve? No, sí, doctor, me muevo mi brazo. ¿Pero qué pasa? Ah, bueno, sí, esto es más cómodo. Es un paciente parapléjico, pero estaba más cómodo así. Entonces, se le ha dicho y se le advierte al paciente, si tú no te mueves, doctor, pues no me puedo mover, por lo menos coge tu mano, coge de acá y muévete para un costado, coge por acá, muévete para otro costado. Y ahora el paciente ya adquiere un poco más de fuerza y ya está moviendo por un costado, para otro costado, para otro costado, para otro costado. Pero la movilidad se relaciona bastante a la actividad. Bueno, la nutrición, bueno, si un paciente está flaco, lógicamente va a tener más superficies óseas. Si un poquito más gordito, no va a tener más superficies óseas. Pero al final de cuentas, ¿en qué se basa una úlcera de cúbito? En movimiento. ¿Y cuál es lo que tienen que entender muy bien? Para curar una úlcera de cúbito, ¿qué tienen que hacer? Movilizar al paciente. Si se puede movilizar solo, perfecto. Si no se puede movilizar solo, tienen que movilizarlo. Y ahora, esto sí hablo bastante con todos. Entonces, la movilización es la clave, base de la curación de una úlcera de cúbito. Si no hay movilización, hagan lo que hagan, pónganle lo que le pongan. Todo eso no va a curar jamás. ¿Ya? Yo cuando salí de UCI, estuve más o menos casi postrado 4 semanas, yo salí con mi úlcera de cúbito. Y duele horrible, pero bueno. Pero era pequeña, así no era chiquita. Pero salí con mi úlcera de cúbito, de 3er grado. ¿Qué cicatrizó, gracias a Dios? Porque ya empecé a movilizarme y a caminar. Pero si hubiera seguido postrado, se hubiera hecho más grande, más grande, más grande, y hubiera sido una úlcera como la que vemos en diferentes pacientes, grandes, con exposición ósea, con necrosis ósea. ¿Qué hemos hecho hoy día? Hemos sacado el coxis, porque estaba necrosada en una úlcera de cúbito. ¿Ya? Entonces, puede ir. Sí, Reina, dime. ¿Levantaste la mano o fue? ¿No levantaste la mano? Ah, no, es que yo creo que era ese paciente en el Lorena que es que estaba postrado también, tenía... Exacto. Justo le estaba diciendo que... Ajá, por ese paciente. El detalle es que cuando una úlcera de cúbito empieza a botar mucho líquido, y eso son ya apreciaciones muy personales, que ya hablo acá en este sentido de medicina basada en la experiencia, no tanto en la evidencia, pero en la experiencia. Cuando veo que una úlcera de cúbito está secretando mucho líquido, yo estoy pensando 2 cosas: infección, 1, y 2, compromiso óseo. ¿Ya? Si ustedes ven la úlcera de cúbito y está limpia,
como la que veíamos hoy día, estaba limpio pero botaba abundante secreción. Entonces hay que pensar en compromiso óseo. Debe haber un compromiso óseo por un lado. Y me puse a buscarlo. ¿Y cómo se ve ese hueso? Como si fuera una galleta. Totalmente osteomielítica. Pero estaba cubierto por tejido de granulación. Parecía que estaba limpio. Pero saqué ese hueso. Y espero vamos a ver mañana o pasado mañana cómo está ese hueso. O cómo está ese. ¿Ya? Bueno, el tipo de heridas. Podemos hablar 1000 cosas. La úlcera de cúbito es como toda herida. Hay que curarla, hay que limpiarla, hay curación húmeda, curación seca, qué apósitos utilizar, pero eso sí, yo estoy total y absolutamente en desacuerdo. Bueno, ahorita vamos acá, úlcera 2, 3, cuando su compañera dijo que podemos utilizar un apósito hidrocoloide y no podemos movilizar al paciente en 2 a 3 días, o 4 días, o hasta 7 días, creo que digo. Entonces, total y absolutamente en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Cuál es la base del tratamiento? Exacto, entienden ese punto. La base del tratamiento de una úlcera de cúbito es movilización. Le podemos poner 1000 cosas, pero si no se mueve, no se cura. ¿Correcto? Ya. Entonces, la clasificación de las úlceras de cúbito son primer, segundo, tercer y cuarto grado. ¿Ustedes se acuerdan las quemaduras? Sí. Ya. ¿Primer grado qué es? Epidermis. Epidermis. La úlcera de cúbito de primer grado es con solo compromiso epidermis. Quemadura de segundo grado, ¿cuál hasta dónde llega? Dermis. El estadio 2 de una úlcera de cúbito llega a comprometer dermis. La quemadura de tercer grado, ¿de dónde llega? Hipodermis. La úlcera de cúbito de tercer grado ya pasó dermis, epidermis y ya está comprometiendo el hipodermis. Y bueno, ya llega hasta músculo, ¿no? Y la de cuarto grado llega hasta hueso. Para que se acuerden y tengan una buena relación, equiparen quemaduras de primer, segundo, tercer grado con úlcera de cúbito primero, segundo y tercer grado y hasta cuarto grado. ¿Ya? Entonces, en el primer grado vemos simplemente un enrojecimiento, pero es característica. ¿Por qué se le dice eritema no blanqueable, doctora? ¿Por qué se le dice eritema no blanqueable? ¿Por qué te enojas conmigo? Porque solamente afecta la capa, por lo que, ¿cómo te explico? Ya, solamente afecta la capa superficial de la piel. Es el cómo te explico es cuando el chico le pide que sea su enamorada y la chica dice, "Ay, ¿cómo te explico? El cómo te lo explico, ¿no? Con maldad. Lo que pasa que es, nosotros apretamos esto, aprieto acá y suelto, que se blanquea un ratito y se vuelve a revascularizar. Entonces, el eritema no blanqueado es un proceso inflamatorio que ya ha perdido vascularidad epidérmica. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando les hablé o cuando hablaron del tema de lechos vasculares, dérmico superficial, dérmico profundo? ¿Ya? Ese dérmico superficial es el encargado de que cuando apretamos, lo ordenamos, lo soltamos y se vuelve rojo de nuevo. Entonces ya se perdió esa irrigación adecuada, entonces es un proceso inflamatorio de la epidermis. Y entonces, lo apretemos o no lo apretemos, ya está con proceso inflamatorio sin adecuada irrigación. ¿Correcto? Entonces, por eso es un eritema no blanqueado. ¿Ya? Entonces, eritema no blanqueado es un eritema que cuando lo apretamos no se blanquea, porque es netamente inflamatorio, ya no hay vascularidad. ¿Correcto? Entonces, generalmente el manejo de eso, ¿cuál es? Movilización. Ya puede utilizar 1000 productos. Acá la doctora se ha puesto en forma adecuada diferentes tipos de productos que pueden utilizar, pero lo que tienen que utilizar es, lo que tienen que hacer es movimiento. Y esto es lo que yo estoy total y absolutamente en desacuerdo. En caso de necesitar que el paciente apoye sobre la lesión, se recomienda utilizar posición celular y que se mantendrá sin levantar 3 a 7 días. No, si no se levanta 3 a 7 días, a pesar que tenga un colchón así de espuma, ¿qué va a pasar?
la úlcera se va a formar o la úlcera va a empeorar. Entonces, ¿cómo ustedes se dan cuenta que el paciente está siendo bien tratado en casa o está siendo movilizado? Es cuando van a ver la herida y ven la herida con zonas de necrosis o zonas de tejido desvitalizado. Dicen, lógico, no me lo están moviendo. Y varias veces el paciente viene y dicen, doctor, sí lo estamos moviendo. No me lo están moviendo. Porque si me lo estuvieran moviendo de forma adecuada, no se formaría ni tejido necrótico, ni tejido desvitalizado, ni esta herida se estaría empezando a infectar. Entonces, así fácilmente ustedes pueden decir, este paciente no está siendo tratado en forma adecuada. ¿Correcto? Y bueno, la clasificación segundo grado, tercer grado, todas llevan a, y esto también, ¿no? Secar, inducir y colocar apósitos que se mantendrá sin levantar 3 a 5 días. Esto es sin levantar o sin sacar el apósito hidrocoloide, por favor. No lo entiendan sin levantar ni mover al paciente por 3 a 7 días. ¿Entienden? Son dos cosas diferentes que malinterpretamos. ¿Ya? Al paciente lo tenemos que estar moviendo todos los días, cada hora, idealmente cada hora, o si el paciente puede moverse por sí solo, es parapléjico, pero está con su herida, y puede moverse solo, también que se movilice. Enseñar al paciente, por ejemplo, el parapléjico que está en su silla de ruedas, como no siente esta zona inferior, entonces, ¿qué sucede? Sucede que está sentado en su silla de ruedas 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, y no se mueve. Entonces, enseñar al paciente parapléjico que agarre su manija por un costado, y que se levante. Y que con la fuerza de su pelvis escapular, mueva parte de su cuerpo para un costadito, mueva para otro costadito, cada 5 minutos, acostumbrarlo. Y enseñarle al paciente que tiene que hacer eso en forma consciente, al comienzo, que después en el tiempo, por hábito, se le hace inconsciente. Y así podemos, un paciente que es parapléjico, como úlceras de cúbito esquiáticas, ayudarle a que no se forme, o por lo menos que esas empiecen a curarse solo. ¿Sí? Ya. Entonces, acuérdense, el tratamiento va a ser como toda herida. Podemos utilizar apósito hidrocoloide, podemos usar el vacuum, podemos utilizar el hidrogeles, podemos utilizar el colágeno, podemos utilizar el aginato cálcico, o sea, podemos utilizar un montón de cosas. Pero ¿cuál es la clave del tratamiento? Movilización. ¿Ya? Yo cuando recomiendo a los pacientes que vayan cuando se van a su casa, yo recomiendo a los familiares del paciente, y realmente, si el paciente está postrado crónico, la movilización tiene que ser no solo tiene que ser movilización de un sitio, o sea, en su cama, sino cambiarlo de superficie. Moverlo a un sillón, moverlo a otro silla, moverlo a una silla de ruedas, pero es movilizarlo. No solo cambiar de posición en cama, sino sacarlo de la cama y movilizarlo a otros sitios. ¿Ya? Esa es la mejor movilización que pueden hacer el paciente. ¿Correcto? Bueno, en pie diabético tenemos que es debido a varios factores, ¿no? Uno es vascular, factor netamente vascular, o sea, isquémico, otro, factores netamente neurológicos y otro neuroisquémicos, ¿sí? La combinación de los dos, ¿ya? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, todo este cuadro de diagnóstico diferencial por uso del pie diabético, con todos sus parámetros, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el tratamiento cambia de perspectiva. Si es netamente isquémico, de nada me sirve curarlo, porque no está llegando elementos nutritivos para esa zona y se va subiendo ese hueco. Entonces hay que pensar en una revascularización, lo cual en un paciente diabético es muy, pero muy complejo, porque tiene ya los depósitos de glucopéptidos están depositados dentro de la arteria, igual están obstruidas, y no solo las arterias periféricas, también las arterias centrales. Entonces es muy complejo, ¿ya? Pero la mayoría se forma por los dos. Ahora, ¿cómo diferenciamos? La clasificación de Wagner, ¿no? Tenemos 0, 1, 2, 3. La 0, 1, 2, 3 es compromiso, generalmente es
neuropático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la 1, 2 y 3, ¿qué es lo que ha pasado? No ha sentido su herida, se le ha infectado, como no le duele, sigue progresando la infección, compromete el hueso y se hace una herida gigantesca. Pero no hay signos de isquemia. En cambio, en el grado 4 y grado 5, sí hay signos de isquemia. Generalmente grado 4, grado 5 termina con un tipo de amputación, ¿ya? Para salvar ese tejido. Acuérdense que si un germen entra a una zona donde no hay irrigación, hace fiesta, porque no llegan ni los antibióticos, no llega oxígeno, no llega nada. Así que es fiesta para ellos. Y lo que tenemos que garantizar dentro de todo esto, que llegue adecuado oxígeno y alimentos hacia la zona de la herida. Por eso, uno de los elementos más importantes en un pie diabético es la cámara hiperbárica u oxígeno hiperbárico. Nos ayuda bastante en pie diabético o pie con úlceras crónicas. Porque, espero que la doctora lo mencione, cuando hablamos de cicatrización adecuada de una herida, también estamos hablando de oxígeno en la herida. Que llegue oxígeno. El oxígeno ayuda bastante por formar radicales libres, y esos radicales libres funcionan como parte antibiótica. ¿Sí? Listo. Igual como para todo úlcera crónica, la recomendación es agua y jabón y buen lavado. ¿Ya? Y lo que sí me gustó, la famosa duchoterapia. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la duchoterapia, mi reina? ¿Antes? No, más adelante. ¿Dónde he visto la duchoterapia? Ay, uno más. No, más. Ay. Ajá, acá está la duchoterapia. ¿Qué es lo que les decía a ustedes, a los que han hecho práctica? ¿Qué les he dicho? En una úlcera, ¿qué es lo que tienen que hacer? Agua, jabón. Y si es posible meterse a la ducha, que se metan a la ducha. ¿Por qué? Porque esas microgotitas, que es lo que hacen una limpieza mecánica. Simplemente a presión, arrastran. Y con el jabón, ¿qué es lo que ocasionamos? Las microburbujas tienen tensión superficial que también provocan un efecto de arrastre. Juntos los dos me ayudan bastante en curarme. Por eso, si el paciente se puede movilizar, a la ducha. ¿Ya? Como hoy día habíamos visto a la paciente que tiene su visceración, que tiene su herida acá, todo, y dije, si puede caminar, ¿qué le recomienda la enfermera? Que se meta a la ducha. Y eso es mucho. Listo, chicos, disculpen lo largo que ha sido esta exposición, pero ahora sí hemos podido entender lo que es heridas, que no es tan fácil como parece. Listo, cuiden, suerte, diviértanse.